Bien, continuamos con la carta a los Romanos. Acompañadme, por favor, a Romanos capítulo 8, en vuestros ejemplares de la Biblia. Sabéis que Romanos está después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 8, seguimos en Romanos capítulo 8. Sabemos que el capítulo 8 de Romanos es, por así decirlo, el punto central y neurálgico de la carta, y por eso estamos dedicándole toda la atención necesaria. Y estamos avanzando no lentamente en el libro, o en este capítulo 8 del libro La Carta a los Romanos, sino adecuadamente. Hay cosas que tienen que quedar grabadas a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón como cristianos, y están en todas las Escrituras, en toda la Carta a los Romanos, pero muy concretamente en este epicentro, en esta cima de la carta que es el capítulo 8. Y vamos a estar considerando los versículos del 28 al 30. Así que, por favor, acompañadme en la lectura de estos versículos. Romanos 8, 28 dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Así dice la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por un día más. Un día más en este lado de la eternidad, pero también un día menos en ella, pues sabemos que la gloria que nos aguarda en tu venida es eterna, es gloriosa y la anhelamos por encima de todo. Maranata, Señor. Te damos gracias por este hermoso día, por este culto precioso, por la alabanza que te hemos tributado, Señor, por nuestras oraciones, por la escuela bíblica donde hemos aprendido acerca de que tú eres omnipresente, de que tú estás en todo lugar, y gracias porque así es. Tú estás en todo lugar, aún en el valle de sombra de muerte. Tú estás con nosotros, por eso no tememos mal alguno. Te rogamos que tú bendigas ahora tu palabra, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes y corazones, también sobre mí, para que pueda presentar debidamente tu evangelio, Señor. Que pueda presentar debidamente tu mensaje y tu palabra, que nuestros corazones sean movidos, que nuestros corazones sean refrescados, renovados, alimentados y fortalecidos, transformados, y también aquellos que están lejos de ti sean salvados. Todo eso te rogamos por medio de tu palabra hoy, que tú me ayudes a ser un canal de tu voluntad y de tu palabra, y que no añada ni quite nada a tu mensaje de salvación, Señor. Bendice a tu iglesia. Te damos gracias. Queremos acordarnos de los que no están aquí, de los que no pueden por diferentes circunstancias, porque no viven en Sabadell, porque están confinados en sus hogares, porque son presa y garra de la enfermedad, como nuestros hermanos Jordi y Isabel, por los que te pedimos su pronta recuperación, Señor. Te pedimos por todo ello, y que todos en un mismo espíritu, aquí presentes, pero también a través de las redes sociales, podamos aprender de ti, acercarnos más a ti y llenarnos y saturarnos de tu bendita y divina presencia, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, está todo operativo, ¿no? Cámara. Yo creo que también estoy. Sí, pero me entra la compulsividad esa de ¿le habré dado?
Bien, hermanos, ¿qué os ha parecido la lectura? ¿La conocéis? ¿Os sonaba? Yo creo que es raro el cristiano que lleve un tiempo en el Señor y no conozca estos versículos. Especialmente Romanos 8:28, que nos dice las palabras de «y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien». Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque reconozcámoslo que normalmente, muy habitualmente, nos quedamos en la primera parte del versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Punto. Pues no. Es más, os he de confesar que yo iba a predicar hoy solo sobre el versículo 28. Porque motivos sobran para predicar por este hermoso versículo. Un versículo que ha servido de consuelo en medio de la aflicción a cristianos de todas las épocas, seguramente a vosotros también. Igual vosotros habéis usado este versículo o habéis parafraseado estas palabras para consolar a alguien, o quizás para consolaros a vosotros mismos, o habéis escrito alguna tarjeta con estas palabras, o bien habéis recibido esas tarjetitas de promesas tan monas con ovejitas, los niños, ¿verdad?, en el que solo aparece la primera parte de este versículo. Pero hermanos, es natural. Esta es una de las promesas más gloriosas de toda la Escritura. Lo es. Hay quien dice que la más gloriosa. Pero hermanos, no podemos tratar este texto como yo lo iba a tratar hoy, como una tarjetita de promesa para ponerla en un regalo. No, hermanos, no. Como todo texto de las Escrituras, debemos de ubicarlo en su contexto. Si lo desvinculamos del contexto, no entenderemos nada. O entenderemos muy poco, o entenderemos a medias, o entenderemos mal. Ya se sabe lo que se dice, que un texto sin contexto es un pretexto para no entender el texto. ¿Queréis que lo repita o...? Bien. Nos va a quedar incompleto, aunque lo hagamos con la mejor intención. Nos va a quedar incompleto. Debemos entender el contexto. ¿A quiénes va dirigido el versículo? Por eso vamos a considerar todo esto como una unidad con el versículo, hasta el versículo 30, porque no es algo que podamos desvincular, no ya de lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 8 de Romanos, sino en lo que viene después, en los dos versículos siguientes. Y lo primero que vemos en este pasaje, obviamente, es el versículo 28. Y lo que nos está diciendo el versículo 28, hermanos, es que los cristianos tenemos la certeza de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Sobre todo lo que nos ocurre. Vamos a leerlo de nuevo. Y os animo a que tengáis vuestras Biblias abiertas durante el sermón, porque iremos volviendo regularmente a estas palabras. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fijaos cómo empieza. Sabemos. Sabemos, no probablemente. Creemos, nos parece, quizás, no. Lo sabemos. Sabemos es una palabra que en el griego es enfática. Tenemos conocimiento pleno de que esto es así. Aunque los cristianos a menudo lo olvidamos. Lo olvidamos. ¿Y qué sabemos? Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Literalmente en griego es como que todas las cosas colaboran, todas las cosas cooperan, todas las cosas, está bien, ayudan, trabajan juntas para bien. Ya hablaremos de ese bien, ¿de acuerdo? Pero es lo que nos está diciendo. Pablo no está diciendo aquí que todo lo que ocurre en el mundo sea bueno. El pecado no es bueno. Las tretas de Satanás no son buenas. Las tentaciones, persecuciones, codicia, guerras y maldades por parte del ser humano en este mundo no es bueno.
Las enfermedades, las pandemias incluidas, los desastres naturales, la muerte no es buena. Pablo no está diciendo que todo esto sea bueno. No, no, no. Hermanos, lo hemos visto en los versículos anteriores, que nos están diciendo que la creación está caída. Y por eso la creación, y nosotros con la creación, ¿recordáis? Gemimos. Gemimos porque el mundo está caído, porque anhelamos esa restauración de todas las cosas. Pero hermanos, a pesar de esta realidad de que vivimos en un cosmos, en un universo caído, hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Todas las cosas. Y Él hace que lo que ocurre en este mundo, pero también en tu vida en particular, en mi vida en particular, obren para bien. Lo que este pasaje nos dice es que Dios usa las cosas malas, las cosas buenas, las cosas regulares, las cosas aparentemente intrascendentes, las cosas aparentemente sublimes y grandiosas en nuestra vida, para bien nuestro. Eso es lo que está diciendo de entrada. Para tu bien y para el mío. Las aflicciones, Dios las usa. Esas aflicciones que vemos en el versículo 17. Fijaos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego sigue, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas aflicciones Dios las usa para bien. Las cosas por las que gemimos, versículo 23. Fijaos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esos gemidos, ese dolor, ese sufrimiento, también lo utiliza Dios. Fracasos, males, enfermedades, tragedias, pecados propios o pecados ajenos. Dios las usa, todas estas cosas, para nuestro bien. Ojo, hermanos, hermanas, amigos, quiero hacer una advertencia. El pecado es malo. Aquí no hay una dualidad, en que el pecado podemos ver dos caras de una misma moneda en el pecado. Aquí no hay yin ni hay yang. El pecado es malo. El pecado es pecado y lo tenemos que tratar como pecado. Dios no es el autor del pecado. Pero el pecado, aunque es malo, no está fuera del control de Dios. ¿Entendemos esto? Dios no ha causado el pecado, porque Dios no es causante del mal. Sin embargo, el mal, el pecado, están bajo el control soberano de Dios. Dios no solo controla lo bueno de este mundo, como si hubiera dos reinos. Bueno, es que todo lo que es bueno es de Dios, todo lo que es malo es del pecado o del hombre. No. Porque si esto fuera así, hermanos, Dios no sería Dios. Dios es dueño y señor sobre todo, precisamente porque es Dios. Y me gustaría hacer un matiz. Vamos a ponernos exegéticos, como a nosotros nos gusta. Cuando en este pasaje, en griego, se dice todas las cosas, ¿sabéis lo que quiere decir en griego? Literalmente, todas las cosas. ¿Qué exégesis más buena hemos hecho? Todas las cosas significa todas las cosas. Todo Dios lo usa para bien. El ejemplo paradigmático en la Biblia de esto, podríamos decir, dos personas, dos personajes bíblicos que además se conectan conforme al plan divino de la redención. Uno es José. ¿Recordáis la historia de José? Quizá la mayoría de niños la conocéis, vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Recordáis? Se le acusa de violación falsamente, se le separa de su familia por años.
décadas, acaba en la cárcel. Pero fijaos, Génesis 50:20, ¿recordáis las palabras de vosotros pensasteis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien. Cuidado, estos hermanos de José eran responsables de la maldad que cometieron. Nadie está diciendo que no fueran responsables. Claro que lo eran. Pero sin saberlo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Y después, el ejemplo sobresaliente, podemos decir el segundo José de la Escritura, el Señor Jesucristo, nos encontramos en el mismo lugar. Él fue condenado y ejecutado. Hermanos, ¿sabéis cuál ha sido el peor pecado que se ha cometido sobre la tierra tras la caída? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por parte de hombres impíos. La crucifixión y muerte del Hijo de Dios. Y sin embargo, Hechos 4, 27 al 28, vamos a leerlo. Hechos 4, 27 al 28 nos dice lo siguiente. Son palabras del apóstol Pedro ante el consejo, que dice, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, todos se confabularon, todos responsables del mismo pecado. ¿Para qué? Fijaos lo que dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La muerte del Señor Jesucristo no es un accidente. Estaba decretada desde la eternidad. Sin embargo, Herodes, los sacerdotes, los fariseos, los herodianos, Pilatos, eran responsables del crimen horrible que cometieron, de crucificar a Cristo. Así que, hermanos, si Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y Él nos ama, porque así nos dice la palabra, Él nos ama hasta el punto de habernos entregado a su propio Hijo, haber decretado entregarnos a su propio Hijo. Lo entendamos o no, todo lo que pasa en este mundo, todo lo que te pasa en la vida, todo es para tu bien. Y aún no hemos llegado a lo que ese bien es. Porque muchas veces este versículo se plantea de la siguiente manera. Bueno, esta situación mala generará situaciones buenas en tu vida en el futuro. Algo bueno tendrás de esto aquí a nivel terrenal. Tú ahora no lo ves, pero esta cosa tan mala, Dios la va a usar para convertirlo en algo muy bueno ahora en la vida. Hermanos, siento deciros una cosa. Bueno, en primer lugar, yo he usado de esta manera este versículo. Esto no es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dios no está diciendo que una situación mala acabe generando en el futuro una situación buena en nuestra vida. No, tu vida puede ser hasta el día que mueras o que el Señor venga horrible. Cristiano, tu vida puede estar, y de hecho está muchas veces, plagada de dificultades desde hoy, muy posiblemente hasta que el Señor venga. Posiblemente la gran pérdida que ahora puedas estar teniendo no te sea restaurada de ninguna manera en este lado de la eternidad. Dios no está diciendo que esto malo algún día te va a generar algo bueno aquí. Y si lo hemos enseñado así, por desconocimiento, debemos de arrepentirnos. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Bueno, vamos a seguir. En primer lugar, para empezar a centrarnos, ¿de acuerdo? ¿Para quiénes son estas palabras? Versículo 28, para los que aman a Dios, ¿verdad? Empieza el versículo, a los que aman a Dios, bien, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son estos que aman a Dios? Los creyentes. De hecho, es la primera y única vez que Pablo se refiere a los creyentes de esta manera, en esta carta, los que aman a Dios.
Somos nosotros los que amamos a Dios. Los verdaderos creyentes, hermanos, nos distinguimos por el amor a Dios. Esto es lo que dice Pablo. ¿Bien? ¿Y por qué le amamos? Bueno, deberíamos de amarle principalmente por quién es Él. En primer lugar, deberíamos de amarle por quién es Él y cómo es Él. ¿De acuerdo? Este debería de ser el principal enfoque. Porque al nacer de nuevo, hermanos, al ser regenerados en nuestro espíritu, empezamos a ver a Dios como realmente es. Como lo estamos estudiando además en la escuela bíblica. Empezamos a apreciar su gloria, su bondad, su poder, su sabiduría, su misericordia, su gracia. Empezamos a comprender quién es Dios y empezamos a comprender muy bien quiénes somos nosotros. Él es digno de ser amado y tú y yo no. Tú y yo no. Somos pecadores. Es lo que somos. Por eso, en primer lugar, amamos a Dios por quién es Él y después le amamos por lo que Él ha hecho, hace y hará en nosotros, debido a que somos pecadores. En primer lugar, entregarnos a su Hijo Jesucristo. Él nos ha librado de la condenación, versículo 1 del capítulo 8, ¿veis? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos ha librado del infierno. Nos escogió antes de la fundación del mundo, además, ¿para qué? Versículo 15. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora somos sus hijos. Y también sus herederos, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Le amamos por quién es Él y le amamos por lo que Él ha hecho, hace y hará en nuestra vida. Este es el orden. Hemos de amar antes al Dios de las promesas, al Dios de las bendiciones, que a las bendiciones y promesas de Dios. Este debe ser el orden. Debería. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no lo vamos a amar entonces? Debemos amarle. Pero Pablo también nos dice otra cosa, que esta promesa es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto aquí es clave, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque después de deciros todo lo que os he dicho acerca de nuestra obligación de amar a Dios, tú y yo sabemos que no le amamos como debemos amarle. Somos inconstantes en nuestro amor a Dios. Somos variables, muchas veces fríos, tercos y obstinados a la hora de amarle como Él se merece y por lo que Él se merece. Lo sabemos. Tu amor y el mío es débil, es cambiante. Así que si solo te centras en este versículo, ¿bien? Si solo te centras en la primera frase, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, te vas a deprimir. Porque tú sabes, como yo sé, que no le amamos como debemos. Si te centras en eso, en tu amor particular, el de Javier, el de Jessica, el de Claudio, el de Aurelio, el de Juni, nuestro amor es flaqueante. No vamos a encontrar ningún consuelo, porque sabemos que no le amamos como debemos. Nos vamos a deprimir porque además Satanás se encarga constantemente, aparte de que nosotros somos conscientes de ello, porque el Espíritu Santo nos redarguye de nuestra propia falta de amor, Satanás se encarga constantemente de recordarnos a ti y a mí que no le amamos como debemos. Sí, no le amamos como debemos.
pero Él nos llamó, como dice al final el versículo, por su gracia irresistible y conforme a su propósito. Nos atrajo a Él con cuerdas de amor, nos llevó a la cruz del Calvario por medio del mensaje del Evangelio, y allí todos nuestros pecados fueron perdonados cuando nos postramos ante Él con arrepentimiento y fe. Y por ese llamamiento que efectúa Él conforme a su propósito, ahora amamos a Dios y confiamos en Él. Confiamos en que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. No la vas a terminar tú. ¿Comprendemos lo necesario que es darle la vuelta a este versículo? No es por nuestro amor que el Señor hace que todas las cosas ayuden a bien. Es porque Él nos llamó conforme a su propósito. Por eso todas las cosas van a ayudar a bien. Y por eso nosotros, a pesar de nuestro pecado y de nuestra deficiencia, podemos empezar a amarle como es debido. Su llamado y su llamamiento son aquellas cosas que generan nuestro amor hacia Él. ¿Recordáis 1 de Juan 4:10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19, creo que este lo conocemos todos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor a Dios no reside en nuestra capacidad de amar. Reside en su llamamiento y en su propósito de redimirnos. Y hermanos, creo que son las mejores noticias que podemos oír. Porque si dependiera de tu amor y del mío, amigo, las cosas no llegarían muy lejos, porque nuestro amor fluctúa, pero el amor y el propósito de Dios son inmutables, como Él es inmutable. Su plan se cumplirá a pesar de lo que ocurra y precisamente por medio de lo que ocurra. No hay cosa en tu vida que sea un accidente desechable que tenga Dios que descartar porque no le sirva para hacer contigo aquello que quiere hacer. Dios va a usar todas las cosas para tu bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? O voy a haceros la pregunta de otra manera. ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien que Dios quiere para nosotros? Ese bien del que nos habla Pablo en el versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es ese bien? Hacernos semejantes a su Hijo. No es otra cosa. El bien del que nos habla Pablo es ese. Hacernos semejantes a su Hijo. No es una mejor vida ahora, como dice el famoso libro. No es una vida más feliz. No es una prosperidad material. No es mejor salud. No es una mejor casa o mejor coche. No es una familia perfecta. No es recuperar esas cosas que has perdido. Ni siquiera comprender por qué te ocurren las cosas o dejan de ocurrirte. Job no comprendió absolutamente nada de lo que le ocurrió y por qué le ocurrió. A Job no se le explica por qué sufrió lo que sufrió. Se le bendice, pero no se le explica. El bien del versículo 28 es nuestra semejanza a Cristo. ¿Por qué decimos esto?
Pues es muy sencillo, porque ahora sigue diciendo, porque a los que antes conoció, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Por eso esta palabra, ¿por qué? No podemos desligar el versículo 28 del 29, ¿lo entendemos esto? No podemos. Es clave. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ese es el bien del versículo 28. Dios no te va a otorgar grandes bendiciones o va a restaurarte todo lo que has perdido a través del sufrimiento que tú tengas ahora. No. Lo que está diciendo es que te va a hacer un bien mayor que eso. Un bien mayor que eso, hacerte como Cristo. Este es el bien, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó en la eternidad pasada para ese objetivo. Ese es el bien de Romanos 8:28 para aquellos que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito, hacernos a la imagen de su Hijo, somos llamados. Para eso se nos llamó. Por eso digo que esta promesa es solo para cristianos. A veces la estamos aplicando erróneamente en personas que conocemos, que no están en Cristo, y sufren. Y les decimos, bueno, si tú amas a Dios, todas las cosas van a obrar de alguna manera desconocida que hará que estés mejor en el futuro. Ahora estás mal, pero verás cómo en el futuro estás mejor. Mal, cero en el examen. No, hermanos, esto no es lo que quiere decir el apóstol Pablo. No podemos olvidar a quiénes está escribiendo Pablo. ¿A quiénes? A una iglesia en Roma que está sufriendo todo tipo de avatares y persecuciones y problemas y cuestionamientos y luchas internas. Pablo escribe a cristianos y estas promesas son para cristianos. No es un mantra de buena onda para la gente que sufre en el mundo. Y de paso, cantando Imagine. No, hermanos. Esta promesa es para cristianos, porque esto solo es comprensible para cristianos. A alguien que no es cristiano todo esto le suena un idioma incomprensible. Todo esto le rebota en la cabeza, le produce sueño o hasta enfado y enojo. Le da igual, en el mejor de los casos. Solo los cristianos, solo los creyentes verdaderos anhelamos ser algún día hechos conforme a la imagen de su Hijo. Solo los regenerados anhelamos esa gloria. Lo otro es ciencia ficción para este mundo caído, porque el bien no es un bien material, es un bien espiritual, que se ha de ir formando en nosotros. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo con esto de que a los que antes conoció también los predestinó? Vaya, ya nos estamos metiendo en terrenos pantanosos. Por eso os digo que del versículo 28 normalmente la gente salta en este capítulo hasta cuando el Señor está diciendo en el 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si quisiéramos hacer una teología de la prosperidad, todas las cosas ayudan a bien y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero no, hermanos, no funciona así. ¿Estáis viendo todo lo que hay en medio? Sí, yo también lo he visto. Digo, Señor, tengo que explicar todo esto a la iglesia.
¿O preferís estudiarlo en casa y luego lo comentamos por WhatsApp? No. Vamos a hacer el esfuerzo. ¿Qué quiere decir que Dios supo de antemano? Perdón, ¿qué quiere decir con lo que a los que antes conoció también los predestinó? Bueno, estarán aquellos. Últimamente hay mucho debate con esto en las redes, me hace mucha gracia. ¿Quiere decir que Dios supo de antemano quiénes iban a creer en Cristo y entonces los predestinó? ¿Quiere decir esto? Así es como muchos interpretan este versículo. Pero hermanos, a la luz de todo, lo que estamos viendo hasta ahora y lo que queda por verse, especialmente en el capítulo 9 y otros, esto es un entendimiento erróneo de lo que es el preconocimiento de Dios, de lo que es la presciencia de Dios. Hay otros pasajes en la Escritura que nos hablan del preconocimiento de Dios y la elección divinos. Primera de Pedro 1, ¿recordáis? Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y algunos dicen, claro, como Dios lo sabe todo, tiene presciencia, entonces Él sabe quiénes iban a responder al llamado del Evangelio y entonces los escoge. ¿Es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tampoco, hermanos, tampoco, porque, entre otras cosas, esto lo que está haciendo es poner todo el peso de la salvación en la elección humana. Es el hombre quien elige. ¿Cuándo ves esto en las Escrituras? Que el hombre libremente elige a Dios. ¿Recordáis Romanos, capítulo 3? Claro, ya hace casi un año que lo vimos, ¿no? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú y yo de forma natural no buscamos a Dios. No lo buscamos. Repito, entender que Dios en su presciencia, en su preconocimiento de todas las cosas, ve quiénes van a creer y entonces los elige en Cristo, ¿bien? Es poner el peso de la elección en el hombre y no en Dios, que es quien vemos permanentemente en toda la Escritura, que es quien elige. Desde el principio es quien elige. Desde el principio es quien salva. Desde el principio es quien llama. Caso paradigmático. ¿Qué quiere decir esto de preconocer, hermanos? Para entender esto, el preconocimiento. Porque de lo que se nos habla en preconocimiento no es en un conocimiento de lo que vas a hacer. De lo que está hablando aquí es de un amor selectivo, de un amor personalizado de Dios hacia la criatura. Es como en Éxodo 33 lo que le dice Jehová a Moisés: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conoce todos los nombres, evidentemente. Pero aquí lo que Dios le dice a Moisés, y fijaos que lo conecta antes con la expresión tú has hallado gracia en mis ojos, es que Dios tiene por Moisés un conocimiento especial, un amor especial hacia él. O como dice Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, refiriéndose a la nación de Israel. A vosotros solamente he conocido. El conocimiento en términos bíblicos, tanto la palabra hebrea yadá como la palabra griega ginosko, quiere decir conocer en un sentido personal e íntimo. No un conocer cosas, no en conocer lo que vas a hacer o vas a dejar de hacer. No es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, en absoluto. Dios conoce a todas las personas en este mundo, claro, las que han pasado, las que están y las que vendrán, pero no las conoce de la misma manera en la que conoce a aquellos que son suyos. No sé si me estoy yendo muy arriba. Tenemos el texto de Juan
10, 14 y 15, no hace falta que lo busquéis, pero si queréis podéis tomar nota para verlo en casa. Y este versículo es clave, hermanos. Parece que nos estamos yendo un poco de Romanos, pero es clave para entender este pasaje que estamos considerando de Romanos. Fijaos, allí el Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dios y el Padre se conocen, Dios el Padre y Dios el Hijo se conocen, tienen una relación de conocimiento mutuo perfecta, santa, eterna, un amor personal. Y ese amor es el amor que tiene el buen pastor hacia sus ovejas. Cristo no conoce a todo el mundo de la manera en que conoce a los que son suyos. ¿Recordáis Mateo 7? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso dice el Señor, después, más adelante, en Juan 10, versículos del 26 al 29, le está diciendo a los fariseos que le acusan y que disputan con él, dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, lo que Jesús está diciendo en estas palabras es que nosotros no llegamos a ser de sus ovejas porque un día creímos. Lo que está diciendo es que porque somos de sus ovejas, un día creímos. Por eso, creímos porque el Padre nos escogió. Fijaos, el Padre que me las dio, el Padre que me las dio, ya sabían cuáles eran, el Padre me las dio. ¿Para qué? Para que llegáramos a ser de sus ovejas. Fuimos dados a Cristo en la eternidad para que llegáramos a ser creyentes. Hermanos, Dios te conoce a ti. No sé cuáles son tus circunstancias ahora mismo. Algunas las conozco, otras no. Pero Dios te conoce de forma personal e íntima desde la eternidad, si eres un hijo suyo. Eso es lo que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 2. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos según la presciencia, el preconocimiento personal que Dios tenía de ti en la eternidad. ¿Para qué? Para obedecer. Fuiste elegido para algún día obedecer al Evangelio y ser salvo. Entonces, ahí está la siguiente objeción muy habitual: pues Dios es injusto, como dicen algunos. Bueno, Pablo va a rebatir esta afirmación en el capítulo 9, así que no vamos a seguir con esto. Pero si tienes algún problema con esto, lo tienes con el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? A mí no va conmigo. Ya te apañarás con él, algún día nos encontraremos con él en los cielos y podremos discutirlo largo y tendido, ¿de acuerdo? Pero esto lo veremos en las próximas semanas. Hermanos, lo único que los seres humanos merecemos es la condenación. Es lo único que merecemos, es lo único que nos hemos ganado. Ningún pecador merece ser salvo, así que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, seguiría siendo justo. Dios no estaba obligado a salvarte a ti y a mí, no tenía ninguna obligación. Lo justo era tu condenación, mi condenación. Sin embargo, Dios, en vez de mostrarnos esa justicia que merecíamos, a millones y millones de personas que desconocemos, pero que algún día estaremos juntos en los cielos, por su pura y libre voluntad soberana, decide mostrarles gracia. Así que Dios nunca es injusto. A los que condena les muestra justicia, a los que salva les muestra gracia, a ninguno de ellos injusticia. Además, hermanos, los pecadores no se van a condenar porque no han sido elegidos.
Esta es una de las falacias. Claro, es que como no han sido elegidos se van a condenar. No, no, no. Los pecadores se van a condenar porque en su pecado no quieren ir a Cristo. Ya está. Esa es la realidad. Como tú y yo no queríamos ir a Cristo, pero un día Dios obró en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para ir a los pies de la cruz. Y si hoy estás aquí sin Cristo, si no eres un hijo de Dios, permíteme decirte, tú no necesitas saber si eres un escogido o no. Lo único que necesitas saber es que debes arrepentirte de tus pecados, de corazón, e ir con fe a la cruz del Calvario, sin reservas, sin nada más que tu fe en su obra expiatoria, y serás salvo. Eso es todo lo que necesitas saber. Nada más. Bueno, entonces, ¿por qué predicar? Dirán algunos, porque si ya son escogidos, ¿no? Pues ¿para qué predicar? El Señor ya hará lo que tenga que hacer con ellos. Pues de nuevo, hermanos, el mismo Dios que escogió a los pecadores es el mismo que escogió el medio para salvar a los pecadores, y ese medio es la predicación del Evangelio. Ese es el medio por el que Dios va a llamar a los escogidos a lo largo de todas y todas las edades. Por eso Pablo pudo decir en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Conocéis algún evangelizador más celoso que el apóstol Pablo? Yo no. Pero él creía en la doctrina bíblica de la elección y la predestinación, obviamente. Estamos estudiando una carta suya en la que habla de ello. Entonces, bueno, si son escogidos, ¿por qué predicarles? Bueno, pues porque ellos van a responder al Evangelio por medio de tu predicación. Y tú tienes esa comisión encomendada de parte de Dios. Predica, y el Señor llamará a sus escogidos. También se argumenta contra esta doctrina que atenta directamente contra la responsabilidad humana, es que nosotros fuimos creados con libre albedrío, con libertad, y esto viola mi libertad, entonces estoy coaccionado. Bueno, Pablo también hablará de esto, pero me gustaría deciros una cosa, hermanos. El hombre natural es esclavo del pecado, no es libre. El hombre solamente es libre cuando es regenerado por el Espíritu Santo. Es entonces cuando con plena libertad va a Cristo con arrepentimiento y fe. Es entonces cuando tomas en tu vida la primera decisión auténticamente libre, porque el pecado ya no puede retenerte para alejarte de tu Dios y Creador. Es la primera vez que actuamos como seres libres, la primera. Bueno, hermanos, no tenemos tiempo para tratar todas las objeciones que se levantan hacia esta doctrina. En el próximo curso de membresía hablaremos de ello, podemos hablar personalmente, escribirnos, hablar, bueno, cuando queráis. Y de hecho consideraremos Romanos 9, que ya tendremos tiempo para tratar este asunto largo y tendido. No obstante, me gustaría argumentar esto finalmente con las palabras de J. Packer, un gran teólogo que falleció recientemente. Igual muchos le conocéis por su libro El conocimiento del Dios Santo. Él dice, todos los verdaderos cristianos le damos gracias a Dios por nuestra salvación. Todos los verdaderos cristianos le oran a Dios por la salvación de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo o que debatamos con la doctrina de la elección, todos los cristianos sabemos que Dios es soberano. Nadie llegará al cielo diciendo, bueno, Señor, dame lo que me he ganado. Lo has hecho tú. Y los verdaderos cristianos, aunque no afirmen esta doctrina como lo estamos haciendo desde este púlpito, saben que la salvación es del Señor. Y esos mismos cristianos oran porque Dios salve a sus familiares. Así que de pie, todos debatimos, pero de rodillas, todos estamos de acuerdo en esta gloriosa doctrina. Dios salva. La salvación es del Señor. Y ahora ya volvemos a Romanos 8:28. Fijaos, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que después de todo lo visto, hermanos, podemos decir
que estos que son llamados no son todos aquellos que escuchan la predicación, como a veces se dice por ahí también. Estos llamados es que nosotros salimos a predicar y la gente es llamada a arrepentirse y creer, ¿no? Es llamada. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. No. No son aquellos que escuchan la predicación del Evangelio. No. No es un llamado general a toda criatura a arrepentirse y creer en Jesús. Pablo está hablando de otro tipo de llamado, un llamado específico, un llamado eficaz para todos aquellos que fueron predestinados a creer según el propósito eterno de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el versículo 30 y último de este pasaje. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos la relación: a todos los que llama, los justifica. A los que justifica, luego les glorifica. Por eso no puede ser el llamamiento general a todas las personas, porque si no llegaríamos a la conclusión de que todas las personas son salvas. Pero fijaos lo que está diciendo: a los que predestinó los llama, y luego los justifica, y luego los glorifica. Así que no está hablando de todas las personas, si no todo el mundo sería salvo, como afirma el universalismo, que afirman hasta que Satanás y sus demonios serán perdonados al final. Tremenda herejía. Ese no es el caso. Pablo se refiere a todos los que son llamados eficazmente conforme al propósito divino por el cual fueron predestinados. Es a estos a los que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué bien? Ser hechos a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó, aquí la palabra es proorizo, en griego, de ahí viene la palabra horizonte. Es una línea delimitada, algo que delimita, algo que está marcado y puesto con un propósito y un objetivo final. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Pues de nuevo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere trabajarnos a la imagen de Cristo. Dios va a usar todas las circunstancias de tu vida para moldearte, para esculpirte, para diseñarte y derramarte en el molde ya creado de la semejanza de Cristo, en el que ahora no podemos entrar. Dios nos tiene que transformar para entrar en ese molde, en su gloriosa semejanza. En un sentido, Dios ya nos ha adoptado en su familia. Ahora Dios está trabajando nuestro parecido familiar. ¿Recordáis de tal palo, tal astilla? Nos está haciendo conforme a la imagen de Cristo. Esto es lo que nos dice, para que seamos como Él en carácter, atributos, motivaciones y sentimientos. Por eso, un entendimiento correcto de esta doctrina, hermanos, debe de movernos a la santidad. Se acusa a los que defienden esta doctrina: sí, estos son los de una vez salvo, siempre salvo, y luego viven como demonios. Porque claro, como son salvos, como son escogidos, pues ya da igual, ¿no? No, por favor. Si este entendimiento, si esta doctrina de la elección y predestinación desde la eternidad de Dios para hacernos a la semejanza de su Hijo, no motiva en ti un deseo cada día mayor de querer ser santo, de querer ser como Cristo, no eres cristiano. Estás muerto en tus delitos y pecados y vas camino del infierno. Esta doctrina tiene que promover por necesidad nuestro anhelo de santidad, una santidad inalcanzable en la carne, una santidad por la que gemimos, una santidad por la que luchamos y fracasamos y nos levantamos y nos refugiamos en el sacrificio expiatorio de Cristo y pedimos gracia en el poder del Espíritu para continuar creciendo a semejanza de Él. Pero esa lucha tiene que estar, ese anhelo tiene que estar. Si no, no eres cristiano. Estás muerto en tus delitos y pecados y vas camino de la condenación eterna. Debes de arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo,
quien te escogió para obediencia a sus mandamientos. No es opcional. Debe haber una lucha. Por eso dice Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El objetivo de tu salvación es tu santificación, es decir, tu semejanza de Cristo. Dios te está haciendo como Cristo ahora. Quien dice, bueno, en los cielos ya seré santo. No. Dios te está haciendo santo ahora. Dios te está santificando a la imagen de Cristo. Y como Dios es todopoderoso, nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios hacia ti y hacia mí. Al final, hermanos, todo esto va a redundar en la gloria de Dios por medio de Jesucristo, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo es conocido como la cadena de oro de la salvación. Vemos estos eslabones. El primer y último eslabón de esta cadena, tanto la predestinación como la glorificación, se hunden en la eternidad pasada y futura. Y cada uno de los eslabones de esta cadena los ha forjado Dios y nada más que Dios. Tú no tienes parte en ellos. Son obra de la soberana gracia de Dios en aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios se encargará de que aquello que se ha propuesto hacer para ti sea hecho. Lo hará en todos aquellos que desde la eternidad conoció y escogió y predestinó. Es muy interesante porque en el griego original esta expresión a estos, veis que se va repitiendo, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos, es muy enfático. Está diciendo literalmente esta expresión, la palabra es un poco rara, pero a estos y solo a estos. A estos y solo a estos. El mismo número de predestinados será el mismo número de llamados. El mismo número de llamados será el mismo número de justificados. El mismo número de justificados será el mismo número de glorificados. Por eso, Pablo habla en tiempo pasado. En verbo profético, por así decirlo. Es tan cierto y seguro en la mente de Dios que eso ya está realizado, porque está planeado para ti en la eternidad. Tu semejanza de Cristo, actual y final en la glorificación, está decretada en la eternidad. Pablo aquí en estos versículos está dando un maravilloso anticipo de nuestra esperanza, un anticipo precioso de nuestra fe. Dios realizará aquello que se propuso en la eternidad hacer para ti y para mí, y esto es formar una gran familia de personas redimidas por la sangre de su Hijo Jesucristo, para perfeccionarlas en cuerpo y alma, para que sean como Jesús algún día en la gloria. El objetivo final tuyo y mío es la glorificación por medio de Cristo Jesús, para la gloria de Dios el Padre, que es quien decretó este plan glorioso. Por eso podemos estar seguros, hermanos, de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Entendemos ya cuál es ese bien final y último? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Me gustaría concluir diciendo, si comprendemos un poquito más ahora aquello que decía al principio, de que si sacábamos este versículo de todo su contexto, iba a quedar como una tarjetita de promesas bastante superficial y que muchas veces no se cumple en absoluto. Hay cosas que son en este mundo irrestituibles. Pablo está apuntando a la gloria, donde todas las cosas serán hechas nuevas y no habrá más lamento, llanto ni dolor.
porque todas las cosas pasaron. Como leíamos en la lectura congregacional acerca de Habacuc, y pronto nuestro hermano Claudio predicará sobre ese mismo pasaje que hemos leído. Da igual lo que nos ocurra, podemos esperar en el Dios de nuestra salvación. Nuestra esperanza está en Él, en lo que Él ha prometido, porque lo ha predestinado desde la eternidad. Lo ha decretado eternamente. Podemos estar seguros de que todas las cosas van a ayudar para bien, porque Dios en su gracia nos escogió con un propósito: hacernos como su Hijo. Esa, en primera y última instancia, es la mejor bendición y bien que podemos recibir. En un momento de tu vida, Dios te llamó eficazmente a través de la predicación del Evangelio. Eso produjo en ti arrepentimiento y fe, los cuales te justificaron delante de Él, para que cuando Cristo regrese en gloria, glorificado con todos sus santos ángeles, tú también lo seas, para que puedas disfrutar de nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos, sin comprender la soberanía de Dios en la salvación, sin estas benditas doctrinas bíblicas de la predestinación y la elección en nuestra salvación, sería imposible tener seguridad de que somos salvos. Porque si la salvación depende de que yo la pueda coger por mí mismo, también la puedo dejar. Y todos sabemos cuán débiles somos. Qué débil seguridad y garantía sería esa de nuestra salvación. Pero gloria a Dios, la salvación está anclada no en nosotros, sino en Dios, que es inmutable, que es eterno. Está anclada en su propósito y en su gloriosa voluntad. Por eso ahora el versículo 31 del mismo capítulo que veremos la semana que viene empieza diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nada. Nadie, ni nosotros mismos, podemos destruir la obra que Dios ha empezado en nosotros. Entendemos ahora cómo podemos decir que sí, que quizás esta sea la promesa más gloriosa que existe en las Escrituras. Dios está usando todas las cosas en la vida, en tu vida, cosas dolorosas, horribles, incómodas, desalentadoras, incomprensibles, injustas, desagradables, para transformarte a la imagen de su amado Hijo. Dios te conoce. Cristo derramó su sangre en la cruz para que hoy nosotros podamos aferrarnos a esta promesa. Una promesa que en estos días de incertidumbre, en estos días de caos, en estos días de inseguridad, de enfermedad, empobrecimiento, en estos días de pérdida de libertades, permanece. Una promesa que afianza en nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que salvaguardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cree en estas promesas, porque Dios es fiel. Cree en ellas. Dios nos ama, hijos de Dios, y podemos ver su amor no en las circunstancias, sino en la cruz. En la cruz. Y si hoy estás aquí sin el Señor Jesucristo, no necesitas conocer los designios divinos acerca de si eres un escogido o no. Ves también a esa misma cruz con arrepentimiento de tus pecados. Desde esta cruz, Cristo te llama para que seas perdonado, para que llegues también a amarle, para que seas algún día hecho a su imagen en la eternidad. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor. Queremos inclinar nuestros corazones en silencio para meditar en esta gloriosa y bendita promesa que tú nos haces, Señor, y que es fruto de tu gracia, de tu favor inmerecido hacia nosotros. Oramos.
Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, y porque por medio de Él sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, pues conforme a tu propósito hemos sido llamados. Te rogamos, Señor, que tú salves por medio de esta predicación hoy también, porque te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.